Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales, la primera de Chile. Estamos en la emisión de hoy, viernes 21 de octubre, en Radio Portales 89.5 y la señal online Portales FM. Saludamos, como siempre, cariñosamente a todos nuestros radioescuchas que están regresando a sus hogares con diversas actividades, comenzando un fin de semana que esperamos sea con buen tiempo y permita descansar y recrearnos un poco en cosas ajenas a lo que pasa en los días laborales, etc. Saludamos también, como siempre, a quienes nos apoyan en los controles, don Luis Salinas, don Claudio Alvarado, y por supuesto a mis colegas panelistas Chantal Robert de la Mautier y Cristian Macaya. Estamos hoy día también con Milton Iglesias. Él es capitán de navío en retiro de la Armada y que ha sido invitado porque queremos conversar con él de un tema sensible. Y ellos son los militares prisioneros políticos, los PMM, que la gente que no tiene mayor conocimiento de lo que acontece, cómo son juzgados, cómo son condenados, etcétera, creen de que son todas personas absolutamente culpables de hechos ocurridos hace muchísimo tiempo atrás. En general, es gente que está sobre los 70 años, hay muchísimos procesos que están en curso, y por supuesto que Milton nos podrá iluminar sobre eso, porque él, mientras estuvo en la directiva de la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro y hoy en la directiva de la Multigremial de las Fuerzas Armadas y Policías, ha ganado mucha experiencia en lo que es asistencia humanitaria a esta gente. Hay estos aspectos bien humanos en eso. Bueno, y como siempre también vamos a pasar rápidamente a los titulares, cosas que nos han llamado la atención en esta semana. Sin duda, el día de ayer, la caída de Liz Truss, la premier británica que decíamos iba a ser un modelo o un ejemplo similar a los logros que obtuvo Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, pero bueno, al cabo de 44 días, ella se vio obligada a renunciar a no contar con el apoyo de su partido. Ahí probablemente va a haber una sucesión entre quien fue un claro competidor, Sunak, y también probablemente Boris Johnson resucite y vuelva al cargo. También la guerra en Ucrania nos preocupa, esto ha ido escalando cada vez más. Rusia declaró la ley marcial en 4 regiones en que se habían anexado, ha amenazado con una respuesta nuclear. Hoy día también interviene en el conflicto Irán con el suministro de drones. Por otra parte, la OTAN está suministrando una serie de armas que le han dado bastante éxito a Ucrania en la contraofensiva. Así que esa situación es bastante compleja porque ya están interviniendo otros países y eso podría ser algo global. Y nuestros vecinos del norte, Perú, el presidente Pedro Castillo ha acusado de un golpe de Estado legislativo y ha solicitado a la OEA que actúe como un mediador, observador de este asunto. La verdad que poco podría ser la OEA, pero alguna opinión irá a emitir. Bueno, y en Chile, esta ha sido una semana muy especial. Se quiso conmemorar por parte del gobierno, ¿cierto? Hubo declaraciones en La Moneda, el 3er aniversario de lo que fue, lo que está denominado el estallido social, que la verdad que no fue otra cosa que un acto revolucionario. Hoy día hay evidencia suficiente para entender que no fue una casualidad todo lo que pasó, y bueno, y que la violencia no se condena como corresponde. Por una parte, el presidente en su discurso eh, eh, dijo apoyar a Carabineros, ¿no es cierto?, en su función policial, que estos Carabineros de hoy eran distintos a los de 3 años atrás, pero por otra parte también acusó a Carabineros que en ese entonces habrían cometido distintos abusos sobre derechos humanos, incluso algunos de connotación sexual, y ahí hubo una reacción importante de algunos de nuestros parlamentarios para que el presidente indique o muestre, digamos, qué evidencia tiene para haber hecho tan grave acusación. La violencia también se hizo presente con un bombazo en un establecimiento educacional en Santiago, y el día de ayer con una bomba que se envió al edificio que está en el Golf, donde está el cuartel general ahí del grupo Angelini. También hay varios estudios de abogados,
Y bueno, y lo otro que también llama la atención es la pena que se le impuso o la condena que se le impuso a las personas que fueron probablemente quienes enviaron bombas a el presidente ejecutivo Coelho, el señor Landerreche y a De Grange, hace unos años atrás. Y lo que también llama la atención fue la situación ocurrida ayer en la ENADE, que existe Encuentro Nacional de las Pequeñas Empresas, o sea, de las pymes chilenas, en un auditorio lleno de gente. Se cantó a viva voz y con mucho entusiasmo el himno de Carabineros. Esto, por cierto, estaba presidido por el presidente de la República, que tuvo un momento muy incómodo y fue una clara señal para él. Y por otra parte, la intervención del señor Cuncille, el líder carismático, ¿no es cierto?, de los años 70 de la Cámara Nacional de Comercio, gran dirigente gremial, que también puso en aprietos al presidente. Pero finalmente, ante la interrupción de uno de los asistentes al discurso del presidente, este le pidió respeto en reiteradas ocasiones. Así que seguramente eso algún coletazo tiene. Y para finalizar este resumen de lo que ha acontecido en Chile, llamó la atención que el mismo día en particular, quiero señalar, me llamó la atención en la promulgación del mismo día 18 de octubre, del Alto Mando Naval 2023. Siempre para que asciendan almirantes y haya una renovación tienen que salir otros. Pero llamó la atención que salieron 3 almirantes, destacados almirantes, como el almirante Soto, la antigüedad número 3 de la Armada, quien hace unos años atrás era el comandante en jefe de la cuarta zona naval en Iquique, y cuando se produjo la situación con el diputado Gutiérrez. Él tuvo varias situaciones en que le hizo ver con muchísima claridad qué es lo que iba a pasar si él nuevamente promovía un ataque a cuarteles navales, etcétera, como los que él se vio en muchas imágenes contra cuarteles del ejército y carabineros. Después también la situación del almirante Parga, un destacado contraalmirante que probablemente tenía todas las opciones para ascender al grado superior, pero que, como recordaremos, fue relevado por el presidente a las 48 horas, dada la situación que él había apoyado a sus subordinados en una situación en que murió una persona atropellada por un camión militar de la Infantería Marina. Y lo que hizo él fue asumir la presunción de inocencia de la gente y defender claramente a sus subordinados con la convicción de que eso no era un hecho ¿cierto?, que pudiese ser condenado como se estaba tratando de hacer. También la salida del almirante Navaja, quien hace pocas semanas atrás, a raíz de la filtración de documentos del EMCO, apareció un correo a él donde pedía un apoyo económico para las personas que estaban presas y condenadas en los penales militares. Y ahí es un tema sensible y por eso queremos darte la bienvenida, Milton, porque ciertamente tú tienes mucho que entregar y aquí entre nuestros panelistas también está el padre de Chantal, coronel de ejército en retiro, enfermo con un cáncer terminal que el día lunes debiera presentarse para iniciar una condena de 12 años. Así que queremos tocar esos temas sensibles y Chantal, antes de que Milton nos cuente algo de lo que él le ha tocado ver, vivir y asistir a la gente, me gustaría que tú hicieras un breve resumen de lo que a ti te ha tocado vivir como familia. Hola Reinaldo, hola Milton, hola Cristian. La verdad es que esta no es la primera vez que entré a mi papá a la cárcel, ya la segunda vez. La primera vez estuvo 3 años y ahora se viene una nueva condena por 12 años. Mi papá es piloto de helicóptero, en esa época era piloto de helicóptero, y él está relacionado con todo lo que las personas conocen como la caravana de la muerte, o los zarpazos del Puma. La verdad es que tiene varios títulos novelescos. Y se trata de una misión en que a él le piden como piloto de helicóptero acompañar a un general que andaba haciendo revisión por varios regimientos, y mi papá, y las órdenes eran, por favor acompañen al general y el general les va a decir a qué ciudades tienen que dirigirse y por cuánto tiempo, y él les va a dar la ruta.
Y fue lo que hizo mi papá. Hoy día todas esas personas, los generales de los regimientos, el general que iba a cargo, el coronel que venía después, todo el mundo ya, nadie está, todos están muertos. Y por lo tanto hoy día se le atribuye a mi papá y a los pilotos, al mecánico, a la gente que está viva, casi el pobre cabro que le hacía señal al helicóptero para que aterrizara. Hoy día le están achacando todas las muertes que ocurrieron en las distintas partes donde él aterrizó. Ahora, en las causas, y tú lees la parte final del dictamen, dicen que mi papá jamás vio a ninguna de las personas, él no estuvo en los sitios del suceso, sin embargo, él debiera de haber sabido en lo que andaba el general, y por eso él hoy día está condenado. Mi papá actualmente tiene un cáncer terminal, ya lleva más de 15 años con cáncer. Hoy día el cáncer lo tienen los dos pulmones, en la garganta y en la tráquea, y ya está con metástasis en el corazón y en el cerebro. Por lo tanto, tú comprenderás que a una persona de 85 años con eso es una sentencia de muerte y les da exactamente lo mismo. Entonces, hoy día la verdad es que es lo que a nosotros nos preocupa, que no hay igualdad ante la ley finalmente, porque una persona con esas características, la pena habría sido, ¿cómo se llama cuando se... ayúdame, Cristian? Prescrita. La pena estaría prescrita. Primero ya estaría prescrita. En el caso de ellos, no prescribe. Después, por el tema de salud, estaría remitida a domicilio. En el caso de él, no viene a domicilio. Por ser una persona mayor de edad, tampoco se iría a la cárcel. Ellos se van a la cárcel. Entonces, finalmente, no cumplen con ningún beneficio. Entonces, ¿por qué un pedófilo, por ejemplo, que sí está acusado, o sea, se sabe de que violentó a niños, es un mejor ciudadano que mi papá, que solo volaba un helicóptero y que no vio ninguna de estas personas? Entonces, la ley tiene que ser pareja para todos. Yo entiendo que cuando hablamos del 73 puede haber diferencias, pero ¿por qué hay diferencias en las leyes? Mi papá hoy día lo siguen juzgando por el sistema penal antiguo, no por el nuevo. Entonces, ¿por qué el pedófilo lo juzgan por el sistema nuevo? ¿Por qué sus cosas prescriben? ¿Sus crímenes prescriben? ¿Por qué él tiene beneficios? ¿Por qué mi papá no? Y eso es lo que más nos duele a los familiares, o sea, porque peleamos contra una pared y no vamos a ganar nunca. O sea, a nosotros nos han salido juicios donde a mi papá lo han eximido de culpa y va a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones lo sube y después se va a la Corte Suprema y le vuelven a subir aún más la pena. Entonces tú te das cuenta que acá no hay justicia, no hay igualdad. Y eso es una tremenda frustración que toda la familia lo estamos sufriendo. Y lo peor de todo es que no puedes hacer absolutamente nada. Es un duelo que tú tienes en vida. Sí. Bueno, Chantal, es lógico que la emoción en esto y el dolor de la familia, digamos, sentirse impotente frente a este tema. Bueno, Milton, tú en tu experiencia cuéntanos un poquito cuál ha sido tu labor de ayuda y asistencia, sobre todo en la parte emocional, como el otro día yo te escuché y por eso de ahí derivó la invitación. Perfecto, muy buenas noches, Reinaldo, Chantal y Cristian, y a todos nuestros auditores. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo le encuentro pero absolutamente toda la razón a Chantal, puesto de que por esa razón justamente nosotros estamos encasillados, digamos, en la justicia antigua. En la justicia antigua, tú eres culpable si no eres capaz de demostrar tu inocencia. Y toca la coincidencia de que todos los que andan contigo no te sirven de testigos. ¿Por qué? Porque andaban todos juntos. Por lo tanto, tú vas al tribunal y en el tribunal te colocan 4 o 5 testigos falsos que saben declarar, saben decir justo lo que tienen que decir, lo entrenaron. Entonces la gente nuestra sale siempre culpable. Eso como primera parte. Lo segundo es que nosotros tenemos que tener claro también, porque si bien es cierto, los crímenes de lesa humanidad o los delitos de lesa humanidad empezaron a regir aquí en Chile en el año 2009, es decir, no hay ningún prisionero hoy día, digamos, que esté prisionero por lesa humanidad. Pero ¿cuál es la prevaricación que hacen los jueces? Los jueces en la parte investigativa
te investigan por delitos de lesa humanidad. Y cuando te condenan por delitos comunes. ¿Qué es lo que logran con eso? De que no prescriban y no sean amnistiables. Entonces, es ahí donde está la trampa. Y por esa razón es que a nosotros no nos dejan acceder a la reforma procesal penal que rige para todo Chile. Y con eso le respondo un poco a Chantal, rige en todo Chile a partir del año 2005. Ustedes se acuerdan que estuvo en práctica y la primera ciudad que tuvo en práctica este modelo de reforma procesal penal fue la ciudad de Quilpué, donde yo resido, así que lo tengo clarito. Pero el año 2005 en Chile entra en pleno rigor la reforma procesal penal, dejando fuera a los militares, en consecuencia que los militares tenían que haber estado ya en el sistema. Ahora, en esta oportunidad, cuando se reclamó frente a la justicia dijo lo siguiente: conforme, los vamos a dejar en el sistema antiguo, pero todos los beneficios que existan en el sistema nuevo se los vamos a aplicar a ellos. Mentira, esa es una gran mentira. Sí, Entonces, oye, esa es la razón, perdón, digamos, perdón por que la te cual interrumpa, estamos padeciendo. perdón que te interrumpa, Milton. Yo le quería preguntar a Cristian, como abogado, que nos explique un poquito, y en especial para la radio escucha, esta diferencia entre el sistema penal antiguo y el actual. En concreto, ¿qué diferencia habría o qué pasaría si esas personas fuesen investigadas, ¿no es cierto?, o procesadas en el nuevo sistema que nos rige? Cristian. Perdón, se te escuchó un poco cortado, Reinaldo, pero entiendo que lo que tú pides es que hagamos una especie de paralelo entre ambos sistemas procesales. Sí. Bueno, un sistema como el antiguo que existía en Chile es un sistema de tipo inquisitivo, donde existía una etapa sumaria, que era una etapa secreta, posteriormente una etapa plenaria, una vez que se producía la encargatoria de arreo, donde sí el imputado en esa época arreo, digamos, que podía, digamos, acceder. El problema de ese sistema es que había una carga subjetiva para el sentenciador, porque era quien, aparte de investigar, era quien juzgaba. Por lo tanto, venía, digamos, ya predispuesto a propósito, digamos, de haber participado en una etapa investigativa. Muchas veces eso significaba, por ejemplo, emocional carga, por lo tanto no estaba, digamos, con una suerte de manto de objetividad, juzgando. Le tomaba mala en el camino o le tomaba buena, entonces era una justicia que en definitiva estaba por estas vicisitudes humanas que tiene que ver, digamos, con empaparse previamente en el proceso investigativo. ¿Qué es lo que hace la justicia nueva, a contar del año 2003, implementada y entrada en rigor ya el 2005, como bien decía Milton? Separar las funciones de investigación y de juzgar en personas o en entes distintos, instituciones distintas. Por un lado, la investigación actualmente está en manos del Ministerio Público, que tiene en sus hombros, digamos, la exclusividad en la labor de investigación propiamente tal, y además es el ente que acusa. Y luego de eso, un juez que solamente conoce los antecedentes una vez que se produce la formalización, y luego con la acusación es quien se va a encargar de juzgar. Por lo tanto, se da mayores garantías de objetividad a los fallos. Eso es principalmente en términos generales. Ya, Sí, perfecto. sí, Oye, Reinaldo, Milton, ¿y tú nos podrías contar, por ejemplo, cuánta gente en estos minutos está procesada por procesarse y cuántas personas están en los penales actualmente? Y el promedio de edad. Yo creo que eso es interesante para nuestra radioescucha conocer esos números, esas cifras. bueno, hoy día en los penales hay 242 prisioneros. En Punta Peuco 112, Colina 109, San Joaquín 7, más una señora que está cumpliendo condena en su casa. Y hay uno que está en Alto Hospicio, uno en Cauquenes, 6 en Temuco, y en Colina 2 tenemos un cabo Cristian Carecare, que es, digamos, prisionero por las cosas sucedidas después del estallido delincuencial, y le llamo yo. Él está cumpliendo condena en Colina 2 junto con reos comunes. Pero él está bien en este minuto porque lo tienen con adultos mayores. En definitiva, Reinaldo, tenemos 108 militares, 14 marinos, 10 Fuerza Aérea, 77 carabineros, 9 PDI y un civil. Un civil. Tenemos en este momento abierto en el informe RETIC, donde están los muertos y los desaparecidos, 996 causas por cerrarse.
Si nosotros le colocáramos a esas causas una o dos personas, imagínense ustedes lo que va a pasar en los penales. Se nos viene encima el informe Walsh. En el informe Walsh, nosotros lo hemos estado estudiando, ahí hay 37.700 causas nuevas por tortura y por tormento. Es decir, lo que se nos viene para adelante es gravísimo, y por esa razón que el sistema antiguo no le permite a nuestros prisioneros hacer una reunificación de condena, entonces se dan las aberraciones como pasa, por ejemplo, con Miguel Krasnov, que en este minuto ya cuenta con más de 930 años de prisión. Hay otros que tienen 200, 210, 220, etcétera, y han convertido, digamos, los penales en verdaderas cárceles de exterminio. Hay que llamarlo por el nombre que corresponde. Son verdaderas cárceles de exterminio. En este momento hay 195 enfermos crónicos, enfermos gravísimos 41. En estado terminal hay 5. Entonces, el promedio de edad que tú preguntabas, por ejemplo, en Punta Peuco es de 75 años, en Colina 74, en San Joaquín 70. Pero hay dos casos que yo te quiero reflejar. La gente, la mayor parte de la gente, por ejemplo, entre 70 y 80 años hay 111 personas, entre 70 y 80. Y entre 80 y 90 hay 44. O sea, el espectro, digamos, y el segmento es alto, es altísimo. Esas personas que acumulan mínimo 3, 4 patologías gravísimas, indudablemente que están con su riesgo de vida y están ellos sintiendo que están en una cárcel de exterminio y que no van a salir vivos de ahí. Ese es el sentimiento que ellos tienen. Qué tremendo en realidad saber esos casos, porque hay un aspecto humano, y a mí me conmovió muchísimo en una exposición que tú participaste, y de hecho recibiste un reconocimiento por la labor de asistencia, la parte emotiva. Yo creo que cuando volvamos a la segunda parte, hablar de esa parte familiar, de las personas que salen libres también, la problemática que se encuentran al salir en libertad, que son muy pocos casos por lo demás. Entonces, esos aspectos humanos que son, qué difícil de entender o comprender para alguien que no ha estado cerca de no tener un amigo, un jefe, alguien que ha ido a ver y enterarse, digamos, en directo de lo que los aflige, de lo que aflige a su familia. Hay gente, recordemos, que se ha suicidado, ¿no es cierto? Antes de llegar a ser preso o prisionero en algunos de estos penales. Así que bueno, duro el tema que estamos tratando, pero creo que es necesario hacer esta catarsis, este análisis, que nuestros radioescuchas conozcan también nuestra versión de lo que pasa con los prisioneros políticos militares y también empaparse, porque esto genera odiosidad, genera rencores, y sobre todo cuando se aplican estas situaciones a personas de más de 90 años, casos dramáticos que hemos conocido, uno dice, ¿a qué barbarie estamos llegando? Así que bueno, queridos Radio Escucha, vamos a pasar a la segunda parte, pero vamos a invitar a nuestro asistente de hoy, Milton Iglesias, para que nos recomiende alguna canción y podamos irnos a la segunda parte de nuestro programa. Milton, no sé si has pensado en Bueno, algún tema en especial. Siempre, para mí, la canción Libre de Nino Bravo, para mí es fundamental en estos casos y le tengo mucho cariño. Bueno, entonces nos vamos a la segunda parte escuchando a Nino Bravo con la canción Libre, que Cristian Macaya hace unos programas atrás también nos explicó de dónde provenía la historia que reflejaba. Así que nos vamos con esa canción y en breves minutos más estamos de regreso. Muchas gracias.